Hola, ¿cómo están? Yo soy Mike y ahora quiero enseñarles cómo podemos cotizar la comida cuando la queremos vender. No soy experto en esto, pero en algún momento llevé una clase donde nos enseñaron este método y pues creo que es bastante bueno. A ver, primero vamos a cambiar de pantalla. Ok, esto que están viendo es mi computadora. En este momento estamos aquí. Si se dan cuenta, no estoy en una cocina, obviamente estoy en un cuarto. Este, vamos a cotizar este video de las recetas de Rosy, que es la Carlota de limón. Es una Carlota, si se dan cuenta, es muy sencilla, solo tiene 4 ingredientes: limones, lechera, clavel y galletas María. Es muy sencilla de hacer, ¿ok? Entonces, vamos a desglosar los costos de pues cada una de las cosas, ¿no? Todos los costos que aquí vamos a ver, todo el dinero que aquí voy a manejar son pesos mexicanos. Ustedes tienen que ver cuánto cuesta en donde ustedes viven, ¿no? Igual, estos costos yo los saqué de la página de esta de la Comer, que no nos está patrocinando, pero es la primer página donde encontré todo, ¿no? Ahí de ahí estoy sacando los precios y ahí esos precios también pueden variar según ustedes dónde compren las cosas, ¿no? De un lugar a otro puede variar. Entonces, esto nada más es para que ustedes se den una idea de cómo se hace y para que ustedes lo puedan hacer para lo que ustedes quieran y lo que ustedes hagan. Yo me fui por esta receta que es muy sencilla porque nada más tiene 4 ingredientes, repito, ¿no? Ok. Para esta receta nosotros necesitamos 8 limones. Según la página que consulté, el kilo de limón vale 29.90. Va a llevar una lechera. La pieza de la lechera vale 25 pesos. La pieza de la leche clavel vale 16. Y la pieza de las galletas Marías vale 16 pesos con 50 centavos. Ok. Si nosotros dividimos, bueno, primero necesitamos sacar el costo de cada pieza de los limones, ¿no? Si no en internet todo el mundo dice que más o menos 1 kilo de limones trae 10 limones, ¿no? Aproximadamente, supongo que son limones de cierto tamaño. Basándonos en eso, entonces cada limón costaría 2 pesos con 99 centavos. Si esos 2 pesos con 99 centavos los multiplicamos por 8, que vamos a utilizar solo 8 limones, pues nos queda un costo de 23 pesos con 92 centavos. Nada más es ahí sacar el costo por unidad, ¿no? Y multiplicarlo por las que lo vamos a usar. Obviamente los otros costos son exactamente iguales, ¿no? Que es la lechera, el clavel. Y aquí, si se dan cuenta, en la pieza de galletas María vale 16 pesos con 50 centavos. Nosotros estamos utilizando 2. Entonces, obviamente, se multiplica por 2 y ya. Si hacemos una suma total de esto, nos da exactamente 97 pesos con 92 centavos. Si nosotros, o sea, eso es lo que a nosotros nos cuesta hacer esta Carlota de limón. Si nosotros nos quedamos en esta línea y nosotros cobramos 97 pesos con 92 centavos, vamos a perder dinero. Bueno, para empezar, apenas sale el costo de la Carlota de limón, ¿no? Ah, en el video, al final, podemos ver que, ay, espérenme, déjenme se los pongo, aquí está. En esta parte vemos cómo la jefa parte un pedacito. Más o menos, haciendo el cálculo, salen 12 piezas, 12 porciones, ¿no? De esta Carlota. Entonces, si lo dividimos entre las 12 piezas, nos va a costar 8 pesos con 16 centavos. Ya sea que vendamos nosotros toda la Carlota en 97 pesos con 92 centavos o que vendamos por piecitas en 8 pesos con 16 centavos. Si nosotros lo vendemos en esto, vamos a terminar vamos a perder dinero a la larga. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a cambiar de hoja y les explico exactamente el por qué.
Porque hay gastos que no estamos tomando en cuenta. Gastos que tú no debes de absorberlos. Los debe de absorber la otra persona o la persona que te compra las cosas. En este caso, si se dan cuenta, aquí yo le puse costos extras. Para esta receta, nosotros utilizamos una licuadora. Si esta licuadora, para empezar, nadie nos la regaló, ¿no? O sea, esta licuadora nos costó dinero a nosotros. Entonces, de lo que nosotros vendamos, esta licuadora se tiene que pagar, porque eventualmente va a dejar de utilizarse o va a dejar de servir. Entonces, tenemos que cobrar por adelantado esta licuadora y cuando llegue a fallar, ese dinero lo podemos utilizar para este gasto. Ese tipo de gastitos son los que nos hacen perder. Por eso si nosotros nos quedamos exactamente con estos 97, ay, ¿por qué me salió distinto? ¿Se dan 97, 92, no, me salió igual, perdón. Si nosotros nos quedamos en este costo de 97 pesos con 92 centavos, en algún momento vamos a perder dinero. O 8 pesos con 16 centavos si es pieza sola. Espero que hasta ahorita vayamos entendiendo. A los costos estos normales, tenemos que agregarle las otras cosas que nosotros gastamos para utilizarlo. O sea, en este caso, si nosotros utilizáramos el gas, ¿no? Y la estufa, pues tendríamos que cobrar de alguna forma algo simbólico para el gas y la estufa. En este caso, si se dan cuenta, aquí puse la licuadora, luz, gasolina por si tenemos que nosotros tenemos que ir a entregarlo, porque eso nos quitaría a nosotros dinero, ¿no? Y los utensilios de cocina, porque eventualmente a lo mejor se te rompe la palita, se te rompe algo. Entonces, estos costos los puse, pues, como al ahí se va, pues, o sea, es lo que se me ocurrió más o menos que podía hacer. No son costos reales, todo esto es imaginario, ¿ok? La licuadora, miren, déjenme les muestro. Más o menos, una persona normal, en un trabajo normal, trabaja más o menos 20 días a la semana, ¿no? O sea, son 5 días por 4 semanas, dan 20. Y eso nos da más o menos 240 días al año. Esto puede variar. Igual ahorita alguien me dice, claro que no, son más o son menos. A ver, esto depende, igual y tú nada más quieres trabajar esos días o ese tipo de cosas. Solo, ¿no? Entonces, o sea, tú debes de tener esa libertad. Pero es simplemente nada más para aterrizar en costos, ¿ok? Cada quien tiene que hacer su propio número, ¿no? En este caso podría decir, yo quiero trabajar 20 días al mes y solo quiero trabajar 240 días al año. Podrá parecer flojo, no sé, pero así es como lo voy a hacer. Ok, regresando al punto. Para poder sacar cuánto es el costo de la licuadora, supongamos que vamos a cambiar de licuadora al año. Porque por lo regular, cuando tienen un uso rudo, eso es más o menos lo que duran los utensilios. Entonces, por eso lo dividí el costo de una licuadora muy barata por entre los 240 días que yo voy a trabajar al año. Eso nos da un costo por día de 1 peso con 66 centavos. De luz, yo más o menos estoy contando que pues estoy pagando 500 pesos bimestrales. Aquí en México se paga cada 2 meses la luz. O bueno, donde yo vivo se paga cada 2 meses la luz. Perdón. Aquí donde yo vivo se paga la luz cada 2 meses. Entonces, más o menos hice la cuenta o sea, si yo digo que esto entre 40, ¿no? Porque 2 veces, o sea, yo trabajo 20 días al mes, entonces sería 40 al bimestral, ¿no? Entonces serían 12 pesos con 50 centavos. Pero obviamente yo no ocupo esto o sea, solamente voy a utilizar, o sea, yo utilizo la luz para otras cosas. Entonces, si se dan cuenta que yo lo dividí entre 40, lo quise multiplicar entre 80 para que saliera, o sea,
pensando que la mitad de lo que yo consumo al mes es lo que yo voy a gastar en luz, ¿no? O sea, la mitad de mi trabajo, que básicamente es la mitad del día en la que uno trabaja, la mitad del mes es lo que yo voy a trabajar. Entonces, haciendo esa cuenta, me sale a 6 pesos con 25 centavos por día. Igual, la gasolina, yo más o menos pongo 300 pesos de gasolina cada 15 días. Esto también depende de cada coche, depende de cuánto gaste, depende de... Igual y no tienes que meter estos gastos. A lo mejor aquí tienes que meter que, no sé, utilizas transporte, ¿no? Y a lo mejor utilizas el metro y tomas un microbús o una ruta, como le dicen acá, ¿no? Entonces, esos gastos los debes de meter aquí, porque eso a ti te cuesta, ¿no? Aquí yo puse que cada 15 días le pongo 300 pesos, entonces por eso lo estoy dividiendo entre 15, ¿no? Entonces me sale a 20 pesos al día. Y utensilios, que insisto, son cucharas y estas cosas que se van rompiendo. Supongamos que al año yo estoy gastando 2,000 pesos en esto, nada más en este tipo de cositas. Entonces por eso lo estoy dividiendo en 240 días, ¿no? Que yo trabajo al año. Si tú rentaras un local, aquí tienes que meter la renta de tu local. Y todo si tú en ese local tienes internet, aquí tienes que meter el internet. Si tú aquí tienes no sé, cable, aquí tienes que meter el cable. Todo ese tipo de gastos, aquí los debes de meter. Y tienes que ir calculando cuánto es por día, ¿no? Porque todo eso se lo vas sumando. Si tú agarras y dices, suma, es todo esto, lo sumas, significa que tú estás haciendo un gasto diario de 36 pesos con 64 centavos, que si tú los metes aquí, si tú no los metes aquí, tú esto acabas perdiendo. O sea, este dinero lo acabas perdiendo. Por eso, ya en gran total, aquí le digo que haga la suma de esto más todos estos, ¿no? Entonces, en la gran suma nos da exactamente 134 pesos. Si nosotros vendemos, bueno, esto si lo dividimos en las 12 porciones, ¿no? Nos da 11 pesos con 18 centavos. Ok, si nosotros vendemos nuestra Carlota de limón en esto, vamos a salir tablas, no vamos a ganar dinero, pero tampoco vamos a perder, que eso es lo importante. ¿Ok? O sea, esta parte es importante, porque al final de cuentas, si quieres que sea negocio, pues tienes que ganar dinero. Entonces, si no puedes recuperar más que esto, pues no vas a perder dinero, pero tampoco vas a ganar. Entonces, con base a esto, tienes que decir cuánto vas a cobrar. Mi mamá alguna vez me llegó a decir que ella por lo regular cobra las cosas 3 veces su valor. O sea, en teoría, la jefa cobraría esta Carlota de limón en 402 pesos. Yo sinceramente se me hace mucho, ¿no? Otras personas dicen que debe de ser el 30%, ¿no? Entonces si tenemos 134.16 más el 30%, son 40 pesos, ¿no? Entonces, más 40 pesos. Es que ya no supe qué hice. Pero entonces, si es esto más 40 pesos, nosotros deberíamos de cobrar 174 pesos con 16 centavos esta Carlota de limón. Básicamente, esa es como la forma global de saber cuánto te cuesta a ti, ¿no? Y cómo no morir en el intento. La decisión es tuya. Digo, no creo que nadie te quiera pagar los 402 pesos,
pero lo más seguro es que igual y si la puedes vender en 200 pesos y con eso te aseguras de que no vas a perder. Si dividimos los 200 pesos, ¿no? Entre las 12 porciones, estás diciendo que cada porción le estás vendiendo 16 pesos con 60 centavos. O sea, pongamos 17 pesos. Si tú vendes cada porcioncita en 20 pesos, igual está bien, ¿no? Igual te la pagan porque está bien rica, está bien sabrosa y todo eso. Básicamente, esto es lo que tú tienes que hacer con todo lo que tú quieras vender. O sea, si tú quieres vender mole, te tienes que poner, o sea, es una chambota. O sea, esta parte sí es chamba grande, pero con esto, pues te aseguras de no poner dinero, ¿no? Y no acabar perdiendo lana y, insisto, no morir en el intento porque muchas personas se meten a vender y cuando se dan cuenta, pues no les salen las cuentas y les sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Y llega un momento que ya no tienen dinero para poder seguir invirtiendo y pues se desesperan, se desfalcan, se quedan sin dinero y acaban haciendo otra cosa. Esta es una forma en la cual nosotros podemos más o menos medir cómo podemos llegar a cobrar las cosas. Insisto, yo no soy un experto, pero esto nos ha ayudado mucho para lograr hacerlo. ¿Ok? Espero que te haya servido un poco este video y gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Bye bye.